Dice el refrán que la desobediencia es raíz de todo mal, pero si te arrepientes, Dios te puede levantar, ya que como dijo Clive Lewis, si te arrepientes y buscas la verdad, puedes encontrar consuelo al final, pero si solo buscas reposo, comodidad, no recibirás ni comodidad ni la verdad, sino más bien una desesperación al final, como lo podemos ver a través del libro de Números capítulo 11, donde se nos relata la historia de los israelitas que se rebelaron en contra de Dios. En el desierto, ellos estaban interesados en la comida y agua que ellos querían, que se cegaron con respecto a los deseos de Dios. Se preocuparon más por la gratificación física inmediata que la satisfacción espiritual duradera. Estos se negaron a confiar en el cuidado y la provisión de Dios, como se nos vuelve a recalcar en el libro de Salmos capítulo 106, versículos 14 y 15. Y se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Un ejemplo que debemos observar y cuidarnos de no desear ni buscar cosas que no son parte de los planes de Dios. Cuando insistimos en satisfacer nuestro propio deseo, estamos siendo desobedientes al ir en contra de los planes de Dios. Y muchas veces Dios nos permite que sigamos nuestro propio camino, pero también nos permite sufrir las consecuencias de nuestra errónea decisión. Aún el libro de Deuteronomio nos habla acerca de las consecuencias de la desobediencia en Deuteronomio capítulo 28 versículo 45 y dice así: Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Versículos que nos muestran las graves consecuencias de la desobediencia y de aquellos de duro corazón. Evidencia que nos ayudan a comprender la importancia de rendir nuestra vida a Dios a través de su Hijo Jesucristo y encomendarnos a su liderazgo y protección, ya que es Él el que toma nuestros pecados, culpas y preocupaciones y nos da el reposo de su perdón, la salvación y el Espíritu Santo, como se registra en el Evangelio de Mateo capítulo 11. Y para poder entrar en ese reposo de Dios, en esa comodidad y descanso que tanto anhelamos, se requiere una fe activa, no una creencia pasiva, una búsqueda ferviente, no una complacencia perezosa. Es necesario evitar el pecado de la desobediencia de la previa generación. Es importante confesar nuestras faltas y fracasos espirituales a Dios, arrepentirnos sinceramente, caminar en humildad para calzar con los planes de Dios y que pueda así haber una verdadera reforma y avivamiento en nuestro corazón, ya que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia, nos dice el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13. También Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 y 10 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A pesar de que esta rebeldía de desobediencia ha existido desde el comienzo de la creación y que por la desobediencia de un hombre llamado Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno llamado Jesús, los muchos serán constituidos justos, como se nos dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 19. Razón por la cual el apóstol Pablo nos exhorta a ser diligentes y proseguir a la meta celestial y no desmayar, porque por ahí andan muchos, de los cuales ya nos había dicho, y aún ahora lo dice llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, nos dice la epístola a los Filipenses, capítulo 3. Una advertencia que aún nos sirve hasta el día de hoy, ya que de la misma manera, en esos tiempos y el día de hoy, los enemigos y desobedientes de la cruz son personas que afirman seguir a Cristo, pero al mismo tiempo corrompen su mensaje e insultan su reputación con estilos de vida inmorales y falsas enseñanzas. Así que para poder ser hallados en Él, debemos proseguir a la meta y luchar hasta el final, como nos dice Pablo, lo que significa que necesitamos depender de la palabra de Dios, como se nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Palabra de Dios que penetra nuestra vida y ser interior, con tal precisión
que discierne y define la oscura línea divisoria entre alma y espíritu. La Biblia nos reitera una y otra vez que la maldad y la desobediencia de las personas contra Dios aumentaría en gran extremo en los últimos días, y entonces entenderíamos que la venida de su Hijo Jesús estaría a la puerta para juzgar al mundo. Por tanto que Él está a la puerta, y puesto que falta que algunos entren en ese reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esforcémonos, pues, diligentemente en permanecer en el camino de la verdadera fe, ya que bienaventurado es el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal, nos dice el libro de Proverbios. Pero la decisión es tuya. Dios te bendiga.